37 minutos. Para hablar precisamente sobre este tema tenemos a la señora María Elena Palacios. Ella es presidenta del Consejo Nacional de Educación, que se ha pronunciado a raíz de lo que ha aprobado el Congreso referente a la SUNEDU, en contra precisamente de lo que esto significa. ¿Qué tal, señora Palacios? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Bayón. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a su público. A usted por más bien atendernos. ¿Le sorprenden las palabras, el anuncio que ha formulado el presidente de la República respecto a que el Ejecutivo va a observar esta ley aprobada en el Congreso? Bueno, nos satisface, ¿no? Porque justamente una de las recomendaciones o uno de los llamados que hemos hecho al Ejecutivo es que observe la ley, porque tenemos que emplear todos los recursos legales a nuestro alcance para evitar que esa ley se implemente, que se apruebe, que se convierta en ley, todavía no se ha convertido en ley, que se convierta en ley y que luego se implemente, ¿no? Hace un daño muy grave a los esfuerzos de mejora de la calidad que ha emprendido el país desde hace varios años, de la calidad de la educación universitaria, me refiero. Aunque llama la atención porque finalmente también con varios votos de la bancada oficialista de Perú Libre se logró aprobar esta norma, ¿no? Así es, aunque mire, son 130 congresistas y los que votaron a favor fueron 68, es decir, no es una mayoría contundente, ¿no? Como lo he escuchado a usted hace unos minutos decir, podría todavía, a pesar de que se observe la ley, el Ejecutivo observe la ley, el Congreso podría insistir en la aprobación de esta norma. Por lo tanto, por eso es que no hay que dejar de lado la otra vía, que es la vía de interponer una demanda de inconstitucionalidad ante el tribunal. Eso lo puede hacer el Ejecutivo, como usted muy bien dijo, o lo puede hacer la ciudadanía, y por lo que sabemos o lo que hemos sido informados siguiendo los medios, ya hay algunas iniciativas de instituciones de sociedad civil que se están ofreciendo como puntos de referencia para recoger firmas de los ciudadanos, de los estudiantes universitarios, me imagino, de las universidades licenciadas o de aquellos que no estando cursando cursos en universidades licenciadas, sino no licenciadas, aspiran a que la calidad de esas universidades cambie y que logren su licenciamiento, ¿no? Ahora, ¿cuál es el principal fundamento que sostiene el Consejo Nacional de Educación respecto a lo que se ha aprobado en el Congreso? Porque el Congreso tiene una visión totalmente distinta a lo que muchos especialistas en educación, sobre todo, de hecho, asociaciones de universidades públicas también han emitido un comunicado rechazando esta situación, pero el Congreso cree firmemente, por las palabras incluso del propio titular de la Comisión de Educación, que lo que se ha votado es más bien para fortalecer la autonomía universitaria. ¿Cuáles son los fundamentos que escriben ustedes, por ejemplo, desde el Consejo Nacional de Educación para decir lo contrario? Le agradezco esta oportunidad porque lo principal es que la ciudadanía y su audiencia entienda cuáles son los daños que se infringen a el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación universitaria. Tenemos la ley universitaria digamos, facilitado o ha establecido ha posibilitado la creación de un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación universitaria que está constituida por el licenciamiento, el fomento de su calidad que estaba en manos del Ministerio de Educación, el licenciamiento en manos de la SUNEDU y la acreditación en manos del CINEASE. Ese es el sistema. Entonces, el primer paso es lograr el licenciamiento, el segundo es lograr la acreditación, que ya tiene estándares mucho más altos de excelencia para lograr la acreditación, ¿no? El ministerio tenía la función de fomento que implicaba incluso, tenía, digamos, varias acciones y responsabilidades, entre ellas incluso dar financiamiento a las universidades públicas para que pudieran mejorar, digamos, sus condiciones y lograr cumplir con las condiciones básicas de calidad que exige la SUNEDU y licenciarse. Bueno, lo que hace esta norma es primero sacar a la SUNEDU de la adscripción del Ministerio de Educación, es decir, la SUNEDU es un órgano
adscrito al Ministerio de Educación. Lo retira del Ministerio de Educación y también suprime la rectoría del Ministerio de Educación en el campo del fomento y el aseguramiento de la O sea, calidad ya no de la tendrían educación presupuesto las universitaria. universidades públicas, sobre todo, por parte del Ministerio de Por Educación. ejemplo, efectivamente. Además de recortarle una función importantísima al Ministerio de Educación. Es decir, hay fuerzas y sectores dentro del Congreso que no desean que el Ministerio tenga poder de decisión sobre las políticas que intentan mejorar y fomentar la calidad de la educación superior, Ahora, ellos señalan universitaria. que, digamos, esta aversión que tienen hacia el Ministerio de Educación, en ese sentido, básicamente se entiende por lo que dicen ellos, es porque hay mucha ideología o está ideologizado el sector, y por esta razón se busca más bien por eso la independencia y la autonomía de las universidades, cosa que SUNEDU, según ellos, no garantiza. Claro, tendrían que presentar pruebas, ¿no? Porque SUNEDU, mire, yo tengo acá el informe bienal, casualmente, el informe bienal, cada 2 años, SUNEDU publica un informe dando cuenta de los avances en el licenciamiento, ¿no? Y este es un texto con evidencias duras respecto a cómo se ha cerrado la primera etapa de licenciamiento de las universidades, ¿no? Y no solamente que es transparente en la publicación de sus resultados, sino que hay evidencias de mejoras en las universidades que han logrado licenciarse. Yo pongo un solo ejemplo, digamos, más quizás fácil de entender para toda la ciudadanía. Una de las condiciones básicas de calidad es tener un porcentaje de profesores a tiempo completo. No hay institución universitaria ni ninguna institución que funcione si no tiene un núcleo importante de personas dedicadas a tiempo completo a la gestión y el desarrollo de esa institución. Bueno, esto es un avance bien importante. Universidades que no tenían este porcentaje de docentes a tiempo completo, de personal a tiempo completo, ahora lo han logrado. O el fomento de la investigación, que es tan importante y que está tan debilitado en nuestro sistema universitario, ¿no? Entonces, ahora tenemos mucho más profesores publicando artículos de investigación o de sistematización de experiencias en revistas indizadas, ¿no? Muy bien. Hay mejoras en la infraestructura, es decir, hay evidencias palpables, visibles, tangibles de mejoras en estas universidades que han logrado su licenciamiento, y debo decir que son, fíjate, como todos los que nos hemos pronunciado respecto a al proceso de aseguramiento de la calidad en la educación universitaria, son estándares mínimos, no son Claro, tremendamente exigentes, están lejos de la excelencia todavía. Estándares mínimos de calidad, como usted señala, bien, ni siquiera es como que poner la valla alta para decir que nadie va a poder pasarla finalmente. Y de hecho hay casos, si mal no recuerdo, o la memoria no me falla, la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, me parece, tuvo una serie de observaciones y logró superar esas observaciones y empezó a operar. O sea, no es una cuestión de que se le ponga la cruz a una universidad que tiene observaciones y que no se le otorga una licencia, sino que tiene la oportunidad de poder subsanarlas y seguir adelante brindando educación de calidad. Señora Palacios, hay un punto el que se ha puesto también mucha atención en el discurso de aquellos parlamentarios que sostienen que esta reforma digamos, abona la autonomía universitaria, que es de la conformación del Consejo Directivo. Se señala que actualmente, bueno, se sabe que es por concurso público, de los 7 integrantes, 5 por lo menos son elegidos por concurso público, pero el argumento que dan es que esto no es así, que esto es a dedo, y que de ahora en adelante, con la representación que van a tener de las propias universidades, esto va a cambiar porque definitivamente, según lo que dicen, van a ser personas que conocen realmente la vida universitaria. ¿Esto es así realmente? No, hay un cambio bien importante en los criterios para seleccionar a los miembros del Consejo Directivo. Como usted muy bien ha dicho, señor Bayón, hasta ahora, hasta este momento,
parte de los integrantes del Consejo Directivo de SUNEDU eran elegidos por concurso público. Es decir, cualquier docente académico de cualquier universidad del país podía presentarse al concurso para ser parte del consejo directivo y si cumplía con los requisitos exigentes académicos que había establecido la SUNEDU, podía ser seleccionado para ser parte del consejo. Es decir, esa persona no entraba al consejo representando a la universidad en la que trabajaba, sino era elegido por sus récords académicos, por su trayectoria académica, por su especialización, por sus capacidades, ¿no? Entonces no estaba en representación de ninguna universidad, estaba por su conocimiento de la vida universitaria y por su propia trayectoria profesional. Uh-huh. Esto ahora ha cambiado porque se habla de representantes de universidades, es decir, son las universidades las que van a elegir a 2 representantes de las universidades públicas y un representante de las universidades privadas. Pero no solo eso, sino que además van a elegir, ese consejo directivo va a elegir al superintendente. Uh-huh. En este momento el superintendente es un cargo de confianza del ministro de Educación, porque tiene que implementar una política central del Ministerio de Educación que tiene que ver con el aseguramiento de la calidad de la educación universitaria, ¿no? Y de la educación superior. El ministerio no solo se ocupa de la calidad de la educación universitaria, sino la educación superior. Pero en este caso estamos hablando de universidades. Entonces designa al superintendente porque tiene que ser un puesto de confianza dado que implementa una política central del Ministerio de Educación. Esta norma, en realidad, lo que intenta es quitarle la rectoría la posibilidad de decidir las políticas de aseguramiento de la calidad al Ministerio de Educación y además también la facultad de designar al superintendente, que ahora será elegido por los regulados, ¿no? Es decir, cuando hay representantes, un organismo regulador y supervisor como SUNEDU no puede tener dentro del consejo directivo que decide las políticas de la institución a los supervisados, juez y o parte, a los regulados. No se puede hacer, bueno, exactamente. Es una evidente, no se puede ser juez y parte. Hay una incompatibilidad, sin duda. Señora Palacio, solamente para culminar, si nos podría dar una opinión respecto a este proyecto que también ha sido aprobado en el Congreso de la República, que plantea una intervención obligatoria de los padres de familia en la elaboración de material educativo en etapa escolar. Se señala que esto va en contra de lo que tiene que ver precisamente con la educación de enfoque de género. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, eso es otro atentado contra la rectoría del Ministerio de Educación. Es el Ministerio de Educación el órgano público responsable de definir las políticas de materiales educativos. Hay formas de participación de los padres, pero no de decisión de la calidad de los materiales educativos y de su contenido. Esa es una prerrogativa y una competencia del Estado y de su órgano especializado en educación, que es el Ministerio de Educación. Entonces, al igual que en el caso de la SUNEDU, que se le quiere recortar facultades y competencias al Ministerio de Educación, esta es otra medida que recorta facultades, que tiene la intención de recortar facultades al Ministerio de Educación en funciones que son de su exclusiva competencia, ¿no? Y solamente para finalizar, al menos la participación de los padres según este proyecto sería a través de comités, asociaciones civiles constituidas, inscritas en los registros públicos u otras instancias de representación constituida. O sea, en realidad puede ser cualquier colectivo, como por ejemplo el que todos conocemos, con Mis Hijos No Te Metas, que tiene obviamente una orientación de corte conservador. O sea, cualquiera de estos colectivos o asociaciones podrían, bajo esta norma, participar activamente en la elaboración de material educativo. Exactamente, no existe una federación nacional de padres, ni una organización nacional de padres de familia, o sea que ¿quién representa a los padres de familia? ¿Con quién se consulta? ¿Quién representa al conjunto de los padres de familia del país? O sea, solamente el procedimiento es
extraño, ¿no? Digamos, o complejo para implementar, ¿no? Muy bien. Entonces, es probable que ocurra lo que usted sospecha, es decir, que se dé esa representación a un sector de padres de familia que no representa a todos los padres de familia del país. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Que tenga buenas tardes. Muchas gracias a usted. Buenas tardes. Gracias. María Elena Palacio.